48, Lorenzo Ramírez, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, José Antonio, ¿cómo estás? Bueno, se habla mucho esta mañana de ese chantaje del gas, ¿no? De cómo podría Estados Unidos producir o no, a pesar de que empezaron a planificarlo en 2014, bueno, algún genio no suficientemente valorado en nuestro tiempo, ¿no? Vio que todo iba a suceder y que iban a necesitar Europa el gas natural licuado de Estados Unidos. ¿En qué consiste el chantaje del gas, Lorenzo? Realmente empezamos a ver algunos movimientos la semana pasada, pero en las últimas horas ya lo hemos confirmado, ¿no? Con ese ataque a las instalaciones de Novatek. La verdad es que hemos asistido a un nuevo episodio de la rama energética, ¿no? De esta guerra que al menos en el plano económico pues se tiene múltiples derivadas, múltiples facciones. Tenemos una monetaria financiera ligada a la llegada de las divisas digitales, otra comercial en relación sobre todo con las rutas marítimas, ahora con todo el lío del Mar Rojo. También la tecnológica, esos chips de Nvidia que se están metiendo en los coches autónomos, en los coches eléctricos que se venden a China para intentar saltarse las restricciones. Y luego la más evidente, quizás la energética, ¿no? Pero no es una guerra entre Ucrania y Rusia. Es una guerra entre Estados Unidos y China, teniendo a Europa como víctima norteamericana. El objetivo de Washington no es sustituir el gas que Rusia vende a Europa, por mucho que nos estén lanzando este mensaje. Dicen, no, oigan, no se preocupen, será el mensaje que lanzó Biden. No se preocupen si ustedes tienen que romper sus lazos energéticos con Rusia porque nosotros vamos a suministrar el producto, porque además, como bien decía José Antonio, llevamos preparándonos desde hace años, especialmente a partir de 2019, que era cuando se calentó ese polvorín ucraniano, ¿no? Sino que el objetivo es mantener al viejo continente en un estado de desabastecimiento permanente durante los próximos años, ya que a pesar de las promesas realizadas por Biden a sus socios / súbditos europeos, el sector gasista estadounidense no puede producir todo el gas natural licuado que le haría falta para sustituir el gas ruso que llega por tubos y por gasoductos. Esto es una gran verdad que ya se está empezando a poner en tela de juicio, se está empezando a poner sobre la mesa en Estados Unidos, que ya ha llegado incluso a algunos medios financieros. Hace unos días el diario británico Financial Times ponía el foco en esta cuestión, utilizando un argumento de política interna, exponiendo que hay voces dentro de la administración Biden poniendo objeciones a la aprobación de esa ampliación de las terminales de gas natural licuado para enviar el hidrocarburo a Europa, que es una información que se complementaba con otra de la agencia Bloomberg, en la que se exponían las cifras reales de gas que Estados Unidos podría exportar a Europa en los próximos años y que cubrirían aproximadamente solo una cuarta parte de la demanda total europea. Por lo tanto, vemos una vez más cómo las autoridades comunitarias nos han engañado al exponernos que cortar lazos energéticos con Rusia aumentaría la seguridad energética de Europa a través de esa colaboración con Estados Unidos, colaboración obligada, y es en este contexto en el que se produce el ataque a las instalaciones gasistas de la empresa rusa Novatek en el Mar Báltico en las últimas horas, con unos drones que han provocado un incendio en un complejo que se llama el complejo de Ust-Luga, ubicado en el Golfo de Finlandia. Finlandia, ¿verdad? Ahora que hay tantos tambores de guerra, que el diario Bild también planteaba, como bien avanzabas tú, ¿no? Esa supuesta guerra que se podría dar en el este de Europa, se está preparando Letonia, se está preparando Estonia. Las empresas de complejo militar industrial norteamericano y europeo ya están empezando a enviar armamento ahí. Justo en el Golfo de Finlandia, a unos 170 kilómetros de San Petersburgo, se produce este ataque a una infraestructura que suministra productos derivados del petróleo y del gas a los mercados internacionales, transformando lo que sería el condensado de gas estable, que es un tipo de petróleo ligero, en nafta ligera y pesada, queroseno y gasóleo para su transporte marítimo. Esta instalación energética está situada en la misma zona que el gasoducto Yamal Europe, que es uno de los que sigue funcionando. Este no lo han volado como Nord Stream 2, y el nuevo Arctic GNL 2, el proyecto que Rusia está ultimando a pesar de las sanciones de Estados Unidos, el cual es uno de los pilares de la nueva estrategia de comercio de hidrocarburos rusa, y en la que hasta hace pocos días participaban empresas europeas como la francesa Total Energies o la española Repsol. Las amenazas de Washington han provocado que salgan del proyecto a pesar de las inversiones realizadas. Repsol, la verdad es que está un poco apartada de todo esto, no quiere hacer declaraciones. Sotoboche es Total Energies la que sí que ha dicho que realmente abandona el proyecto, a pesar de no solo haber comprometido inversiones, sino haber puesto parte de su tecnología. Y justo cuando anuncian que abandonan el proyecto por orden de Estados Unidos, se produce este ataque a unas instalaciones gasistas que es verdad que no son las mismas, pero que son cercanas, y que nos dicen que se ha efectuado con drones ucranianos, que es un eufemismo para definir a los drones de la OTAN, que son los que operan en Ucrania, y aunque todavía no conocemos los datos exactos, es muy posible que estos drones fueran la nueva variante del popular dron estadounidense Altius 600. Recordarás que todo el tema de los drones llegó a la prensa de una manera bastante jocosa, a pesar de la gravedad de todo esto, porque Mark Hamill, el que hace de Luke Skywalker en Star Wars, lanzó un proyecto de la Armada de Drones y, bueno, pues buena parte de los drones norteamericanos han llegado a Ucrania como si fueran para luchar, ¿verdad?, contra los Lord Sith de Palpatine, ¿no? Realmente no sabemos quién es Palpatine en todo esto,
pero al final los que perdemos somos los ciudadanos. Es un ataque que no sirve a los intereses ucranianos, mucho menos europeos, sino norteamericanos. Desestabiliza a través de las vías de acceso europeo a gas ruso, aumentando la capacidad de Washington para ir dirigiendo esa política europea usando como moneda de cambio la seguridad energética, lo cual es, si le quitamos los eufemismos y el maquillaje argumental, es una herramienta de chantaje que atenta contra la soberanía europea, esa que hace tiempo que brilla por su ausencia. Si uno mira los números, la verdad es que no hay ninguna duda. En el año 2023 Rusia exportó a Europa unos 14 BCM de gas natural licuado. Si a esto le sumamos otros 15 BCM que llegaron por gasoductos, nos da aproximadamente 29-30 BCM que son necesarios para Europa. Si no los aporta Rusia, los aportará Estados Unidos, bien de forma directa, bien a través de Qatar, porque buena parte del gas natural licuado que le estamos comprando a Qatar es gas natural licuado de Estados Unidos, y entonces ya no habrá duda de quién dirige la política europea. Y al mismo tiempo que sucede todo esto, que los almacenes en Europa están llenos de gas, que en teoría los ciudadanos tendrían que por lo menos beneficiarse de que los almacenes estén llenos de gas y también beneficiarse de la caída del precio del gas en los mercados internacionales de los últimos años, vemos cómo especialmente en España nos acaba de llegar un hachazo a todos los que tenemos una caldera de gas natural porque el gobierno ha decidido subir la tarifa regulada. Así que al final pues hay que contar todas las cosas, hay que contar todas las verdades y si se ocultan, pues la gente realmente no entiende lo que está pasando, José Antonio. El otro punto fundamental es ver qué está sucediendo de verdad con esa banca regional en Estados Unidos, 680.000 millones de pérdidas no realizadas y una fotografía en la que cada vez se ve más claro que el Tesoro estaría obligando a la banca de Estados Unidos a acudir a la barra libre, ¿no?, de liquidez con un objetivo final. Parece que lejano, pero estas cosas tampoco es que se la avisen mucho, que es evitar que vuelva a haber una especie de corralito, evitar que vuelva a haber otra tensión como la que vivimos en marzo de 2023, ¿no? En la agencia Bloomberg hablan abiertamente de que el objetivo es evitar el corralito, citando a funcionarios del Tesoro que hablan específicamente que quieren evitar el corralito, que este es un escenario, como bien dices, parece de ciencia ficción, pero que han experimentado algunos bancos. Lo que pasa es que se ha querido tapar mientras que los grandes ganaban, ¿no? Hay una crisis bancaria latente en Estados Unidos. Si uno ve los resultados de los grandes grupos, pues realmente no lo entiende muy bien, con ese JP Morgan a la cabeza, teniendo uno de los mayores beneficios de su historia, pero esto oculta una realidad que es la de la banca regional, que sigue bajo la amenaza de la fuga de depósitos. Un corralito es una fuga de depósitos que no te permite mantener la actividad. Lo que pasa es que, claro, la palabra corralito pues, es una palabra muy dura. Si hablamos de fuga de depósitos, la gente a lo mejor pues, se da cuenta de que realmente es un problema que no es que esté muy lejano, sino que hay un riesgo inherente. Las grandes entidades siguen sacando partido de esta fuga de depósitos porque, claro, el dinero que sale de un banco normalmente no suele ir a debajo del colchón, sino que fundamentalmente va a otra entidad. Es verdad que hay gente que lo esconde en sus casas, incluso lo entierra, algo que siempre digo que no lo recomiendo, especialmente cuando hay circunstancias climáticas que pueden amenazar, ¿no?, ese ahorro. El Tesoro no quiere que se produzca ningún conato de crisis bancaria antes de las elecciones. También quieren blindar el sector bancario para los próximos años. La Reserva Federal, evidentemente, está también en este guión, en esta agenda, y han decidido, y esta es la gran noticia, han decidido crear un programa para exigir que los bancos recurran a la ventanilla de descuento de la Reserva Federal de forma obligatoria, al menos una vez al año, para garantizar la liquidez y que nadie se retrate acudiendo a este mecanismo de recapitalización por la puerta trasera, lo cual provoca un estigma, que es como lo denominan ellos, y un aumento de la desconfianza de quienes recurren a ella. Dicen, bueno, para que la gente no sepa qué banco realmente puede tener problemas, que pasen todos por ventanilla. Los que hablan de mercado libre y tal en el sector bancario, a mí me da la risa directamente, ¿no?, porque no hay mayor intervención que esta. La idea es que todos pasen por la ventanilla, que nadie sepa quién tiene en realidad más problemas para sobrevivir, y estos que algunos comienzan a ver como algo normal e intrínseco al sistema financiero, es un gran fraude, porque se está rescatando a las entidades mientras se le dice a los depositantes que el sistema bancario no tiene problemas y que la crisis del primer trimestre del pasado año se ha finiquitado cuando la realidad es muy diferente, ¿no? Esta idea de los reguladores norteamericanos, que ya están manteniendo reuniones para diseñar el nuevo programa de liquidez, es evitar que haya bancos que quiebren por futuras fugas de depósitos, y ya han planteado plazos, quieren asegurarse que los bancos podrían aguantar durante al menos 5 días a un proceso masivo de retirada de depósitos. Esto, que a algunos le puede parecer una buena medida, es una gran estafa al contribuyente, es un atentado contra el mercado que brilla por su ausencia, especialmente en el sector bancario, pero no en el norteamericano, sino a nivel mundial. Solo hace falta comprobar cómo en España los bancos están sacando tajada de las subidas de tipos mientras siguen sin remunerar adecuadamente los depósitos, lo cual no está evitando que estén preocupados por el incremento de la morosidad. Porque si en Estados Unidos están planteando cuáles son los problemas de la banca regional, en España, ahora mismo, las entidades están nombrando equipos específicos
para controlar unos impagos que ya empiezan a hacer acto de presencia, aunque el Banco de España y las propias entidades pongan paños calientes, saquen pecho con los beneficios contables y sobre todo sigan atrayendo a los inversores con los dividendos y también utilizando a los analistas, ¿verdad?, para decir que la banca tiene recorrido al alza. Es muy revelador comprobar cómo en el caso de Estados Unidos estos cadáveres en el armario de los bancos con esas pérdidas latentes que acabas de mencionar, entre 680.000 y 700.000 millones de dólares, se ve acompañado por un auge bursátil en un Wall Street capitaneado por las empresas tecnológicas que llevan al espejismo de que el Standard & Poor's está en máximos históricos porque todo el mundo está convencido de que la Reserva Federal bajará tipos de interés para proporcionar esa droga monetaria y financiera a unos yonkis de la deuda que solo parecen ser capaces de sacar adelante sus negocios mediante la manipulación artificial del llamado precio del dinero. Se nos está diciendo que el mercado está viviendo un momento dulce, es verdad, pero claro, aquí hay que ver lo que está pasando, ¿no? Realmente hay esas grandes tecnológicas que están aprovechando el auge de la inteligencia artificial con un compromiso político para apostar por ella y regularla para crear mercados cautivos, lo cual ha sido uno de los temas fundamentales del foro de Davos, pero la realidad es que las tecnológicas suben en bolsa porque su negocio es altamente dependiente de los tipos de interés. Y eso es lo que está maquillando un poco la situación bursátil en Estados Unidos. Las acciones tecnológicas son valores de rápido crecimiento, las denominadas growth stocks, suben como la espuma, han subido durante años, sobre todo después del COVID, lograron unas valoraciones muy elevadas basadas en unas previsiones de crecimiento extremadamente ambiciosas. En cuanto comenzaron a subir tipos de interés, se castigó a estas tecnológicas y ahora sucede lo contrario. ¿Por qué? Porque los tambores de la bajada de tipos están sonando, pues impulsando a ese Standard & Poor's, impulsando a los adictos a la droga monetaria a que suba el mercado en este año electoral. Con lo cual, cuidado, porque este año 2024 tiene muchas trampas, José Antonio. Y son esas empresas del IBEX 35 reunidas con Pedro Sánchez en Davos. ¿Cuál es la razón de ese comportamiento sin ningún tipo de crítica y sobre todo, por lo menos en lo que se ha filtrado afuera, ¿no?, de esa sala? Además, una sala un poco cutre, ¿no?, en la que se reunieron. ¿Se percibía algo de miedo en el IBEX 35? Quedan 4 años. Bueno, es una forma de verlo, ¿no? En realidad ha habido un cierre de filas de todos los empresarios con Pedro Sánchez. Ellos pensaron que podrían sacar partido de que Sánchez saliera de la Moncloa, apoyaron a un Feijóo, al que algunos incluso estaban denominando como el nuevo Aznar. Feijóo mantuvo relaciones con buena parte de los prebostes del IBEX 35. Pensaron que ya el pescado estaba vendido, vendieron la piel del oso antes de cazarla. Podemos utilizar el refrán o la expresión que más consideremos oportuno, pero se han dado cuenta de algo que es evidente y que también pues ilustra muy bien el momento actual. Los empresarios necesitan al BOE. Los empresarios necesitan el boletín oficial del Estado para poder desarrollar su actividad. Esos empresarios empresarios directivos que necesitan operar con privilegios estatales o por lo menos aprovecharse de esas regulaciones estatales o no verse demasiado perjudicados por esas regulaciones estatales, y por ello pues han cerrado filas. Dicen algunos que ese feeling que se maneja en las grandes corporaciones con Pedro Sánchez tiene mucho que ver con eso, con que no solo piensan que pueda quedarse 4 años más, sino que consideran que es posible incluso que pudiera volver a repetir al frente del gobierno en el futuro, en el caso de que se produjeran algunas elecciones anticipadas que no podemos descartar, porque realmente esta legislatura va a ser complicada, como estamos viendo, y ya Pedro Sánchez nos tiene acostumbrados a este tipo de movimientos y podría pues decidir romper, ¿no?, con sus socios, y además se presentaría como el adalid de la defensa de España, ¿no? El caso más evidente de esta marcha atrás es Sánchez Galán, Iberdrola, que después de su fracaso en Estados Unidos con el aborto de la operación de la compra de PMM Resources por los problemas con el regulador de Nuevo México, que ha sido un gran varapalo para la compañía, también la negativa del PNV a trasladar la sede de Iberdrola al Reino Unido, pues hacen que ese viraje, ese giro, ¿no?, que quería hacer Iberdrola hacia el mercado anglosajón, pues es un problema y vuelven a hacer a Iberdrola dependiente del gobierno. Hay que decir que Iberdrola está buscando una fusión, después de esta compra abortada, está buscando una fusión también azuzada por los fondos. No olvidemos que Iberdrola, aunque muchos consideren que es una empresa española, es propiedad del Fondo Soberano de Qatar, del Fondo Soberano de Noruega, ese que se hace de oro con el petróleo mientras dice que es verde, y del fondo de inversión de la gestora BlackRock. Llamativa también fue la asistencia de Rafael del Pino, ¿verdad?, tras esa crisis provocada por la decisión de trasladar la sede de Ferrovial a Países Bajos, aunque ahí hubo mucha retranca. Le dijo: señor presidente, me alegro de verle, le dijo del Pino de Ferrovial, lo cual pues ha generado pues ciertos comentarios, y al final, bueno, pues fue un rejón importante también que se utilizó
por parte del mundo del IBEX para plantear que Sánchez no debía seguir al frente de la Moncloa, ¿no? Y al final pues vemos a Del Pino muy cerca del presidente del gobierno, con una imagen que tiene mucha fuerza. Y luego cuidado porque entre Canales, que es otro de los empresarios que ha estado siempre muy ligado al PSOE, no en vano ayudó en su momento a Zapatero a hacer aquella operación, recordemos, un gas natural, que al final acabó entregando Endesa a manos italianas. En estos momentos lo que tiene es un problema grave de deuda. Acciona tiene un problema de deuda y está en el punto de mira de los fondos bajistas, especialmente por los problemas del negocio energético. Ha comprometido muchas inversiones en Estados Unidos, en Australia, todo ello acompañado por un aumento del dividendo. El dividendo siempre sube porque es la manera de atraer al inversor, y ahora pues están afrontando ventas de plantas renovables con el objetivo de contener su endeudamiento, mantener el investment grade, el grado de inversión, evitar el bono basura, y para eso pues también necesita evidentemente el BOE. El Santander, Ana Botín, fue el único que se permitió dar plantón a Sánchez, situación que contrasta con la de BBVA, con un Carlos Torres que no se sonrojaba agradando a Sánchez, le faltaba llevarle el botijo. Está intentando llegar BBVA a un acuerdo con la Fiscalía para que rebaje el tono en el caso Villarejo y así lograr pues que tanto Torres como BBVA como entidad jurídica pasen limpios al juicio oral, que es un pacto que también explica el reciente apoyo de BBVA al Grupo Prisa. Porque muchos se pueden preguntar cómo sobrevive el Grupo Prisa, cómo sobrevive el país con unos números rojos un trimestre tras otro sin acudir a ampliaciones de capital. Bueno, pues sobrevive gracias a que se ha convertido en el banderín de enganche para llevarse bien con la Moncloa. El caso del Santander, que ya está casi en retirada, es evidente, BBVA también ahora, CaixaBank, evidentemente, Acciona, Iberdrola, que ha vuelto a meter publicidad en el Grupo Prisa, así que no hay ruptura y todos necesitan al BOE, lo cual pues también es otra muestra de que esto de que hay un mercado y de que hay un libre intercambio de bienes y servicios, pues es un cuento. En este caso no un cuento chino, sino un cuento español, José Antonio. Un punto que quería tratar contigo, Lorenzo, es lo que está sucediendo con el cereal. Ese cereal que hoy ya hemos visto como Europa ha llegado a un acuerdo con Polonia y con Hungría para que entre menos cereal, pero a veces no hace falta mirar solo a Europa del Este, hace falta mirar a España, ¿no? Parece que Ucrania también se estaría forrando con el cereal, vendiéndolo en España en un mercado negro que no tiene control y al que hay que situar también al ciudadano europeo. Y es que tiene unos condicionantes diferentes al agricultor español, que no puede utilizar sobre todo una serie de fertilizantes. Y ellos sí, lo mismo que está sucediendo con el tomate en Marruecos. Y además lo exportan sin arancel, porque recordemos que Ucrania no está en la Unión Europea, pero desde que entró o desde que comenzó la guerra en el este de Europa, por lo menos con la intervención militar rusa, Ucrania tiene carta blanca para saltarse todas las normativas comerciales de la Unión Europea, lo cual ha generado ese problema con los países del este, que como bien dices, pues está en vías de solucionarse, porque si no, esos países del este no van a pasar por el aro del complejo militar industrial para poner armamento en las puertas de Rusia, que es el siguiente estadio, y que si quieres, pues hablaremos de ello la semana que viene o el propio miércoles. En cuanto al sector agrícola, está en problemas. Ya hemos hablado aquí de la ley Restore Nature, de la política energética, esa influencia también de esa política energética en los costes, la política monetaria que también ha generado inflación, de forma que cuando algún año hay problemas de sequías, de aumento de incendios o cualquier otra circunstancia inherente al negocio en el sector, cuestión climática, si queremos decir también, pues los precios se disparan y además los propios agricultores no se benefician de ello. Es importante que esto lo tengamos en cuenta. Un ejemplo claro, por ejemplo, es el aceite de oliva. Esto provoca que se deban incrementar las exportaciones para cubrir demanda interna. Hablabas antes del caso de los tomates, también para cumplir con los compromisos exportadores. En el caso del aceite se compra a Marruecos, en el caso de los tomates se compra a Marruecos, que es un país de fuera de la Unión Europea, con el que hay acuerdos, marco, pero está fuera de la Unión Europea. Y luego en el caso del cereal, el protagonista es Ucrania, cuyos productores están en manos también de fondos de inversión, fundamentalmente norteamericanos, que en cuanto comenzó la guerra a Ucrania, se convirtieron en los mayores propietarios, ¿no?, de terrenos y de la industria agroalimentaria ucraniana para lograr sacar del país de forma legal, es importante que digamos que es legal, toneladas de cereal sin aranceles y sin que tengan que cumplir la normativa sanitaria, como muy bien comentabas, sobre todo en materia de plaguicidas, fertilizantes, lo cual pues ha motivado la protesta de los países del este. En España, en el caso del cereal, el problema afecta sobre todo al sector ganadero, que no es capaz de lograr el pienso suficiente para alimentar a las vacas, a los cerdos sobre todo. Esto está provocando que a pesar del descenso de los precios internacionales del grano, especialmente del maíz y del trigo, España vea como su factura va aumentando, porque España es el mayor productor europeo de alimento para ganado. Pero paradójicamente somos una potencia alimentaria incapaz de producir la materia prima necesaria para ser esa potencia mundial, sobre todo en cereal y oleaginosas. Si miramos los datos de cierre del año pasado, bueno, de los 10 primeros meses, porque no está actualizado a todo el año, vemos que 2/3 del género son de importación,
cuando lo habitual era que las compras en el exterior cubrieran en torno a un tercio, un 40% de las necesidades de la industria. Y aquí es donde entra en juego Ucrania, que es el principal suministrador de esta materia prima para las industrias alimentarias y agroalimentarias españolas, de la que ha sido el origen de más de 6 millones de toneladas de cereal en legal, de los 19 millones importados en los 10 primeros meses del año. Es nuestro principal mercado a la hora de importar cereal. El problema no es que se compre a Ucrania, en concreto las empresas, como digo, ahora controladas por los fondos norteamericanos, sino que buena parte de ese cereal llega sin control, porque por cada camión que entra oficialmente en España con grano ucraniano, entra otro en negro que también procede de allí, pero que viene por otras vías. Entonces, desde Ucrania se está abasteciendo, fondos de inversión, se está abasteciendo a barcos que luego declaran otro origen en una operativa similar a lo que está pasando con los productos petrolíferos. Decimos, no le compramos petróleo a Rusia, ya llega, pero lo estamos trayendo de Turquía, a donde llega desde Rusia. No compramos combustible a Rusia, ya, pero se lo estamos comprando a India. Pues en este caso igual, desde Ucrania se está abasteciendo, como digo, a buena parte del mercado español en negro. Entonces, cuidado, porque destruir es fácil, pero construir es difícil. Es muy complicado encontrar alternativas a este cereal ucraniano. Lo normal sería decirle al sector agrícola ucraniano, muy bien, si ustedes van a operar, al menos en el caso del cereal, van a operar como si fueran un país de la Unión Europea y además ustedes han solicitado su adhesión a la Unión Europea, pues tienen ustedes que cumplir con el resto de normativas que cumplen los demás países. Problema, que entonces a Ucrania a lo mejor le interesaba, en lugar de mandar el cereal a España, mandarlo a otros países, mandarlo a ese tercer mundo que nos decían que era el principal destino de los cereales ucranianos, cuando en realidad es absolutamente falso. El tercer mundo tiene como principal mercado importador de cereales a Rusia, no a Ucrania, y Ucrania es quien abastece fundamentalmente a Europa, José Antonio. Pues muchísimas gracias por toda esa fotografía, como siempre. Lorenzo Ramírez, periodista económico, buena semana, buen día, buen negocio. Igualmente, un abrazo. Habrá que ver también qué sucede con los custodios, ¿no? No te he preguntado por ello, pero si quieres entramos el miércoles en los custodios de Klaus Schwab. Hablaremos el miércoles un poquito de esto. Sí, también de esa ofensiva, sobre todo de ese posicionamiento de la industria militar en los países del este de Europa, que se quiere hacer algo que ya planteaba la Rand Corporation en su informe de 2019, que era crear un paraguas, decían ellos nuclear, en torno a Rusia, porque interesa seguir manteniendo esa tensión para poder justificar fundamentalmente que al mismo tiempo que se hagan recortes en los presupuestos en servicios sociales, pues se siga aumentando el presupuesto militar, el presupuesto de defensa, para que coman los señores de la guerra occidentales, no los del Mar Rojo, sino los occidentales, José Antonio. Negocio, Lorenzo. 10 y 10 de la mañana, hasta aquí este tiempo de Business Connection.